En este segundo vídeo vamos a ver los tipos de contenidos que permite hacer WordPress. Veremos también el concepto de categorías y instalaremos un primer plugin. Para empezar, los tipos de contenidos que permite publicar WordPress son, por un lado, los posts, que serían artículos y que se ordenan de forma cronológica, siempre mostrará primero los más recientes, y por otro lado las páginas, que son entidades como más estáticas. Normalmente páginas son la página principal de una web, la página de contacto y las páginas legales, ¿vale? Veremos más adelante que toda web en territorio español y en territorio europeo debe cumplir unas normas, una legalidad. Para ello, toda página web, comercie o no, deberá contener 3 páginas mínimo, que son la política de privacidad, la política de cookies y un aviso legal. Para poder clasificar todos los contenidos que puede llegar a tener un blog, existen también el concepto de categorías. Dentro de lo que son los posts tenéis el apartado categories, y para empezar a organizar los contenidos vamos a hacer un par de categorías. Tenemos una que es un categorice, donde posiblemente irán todos los contenidos que no clasifiquemos, pero vamos a hacer, para que veáis cómo funciona, un par de ellas. Vamos a hacer una primera categoría que se llame redes. El Slack es opcional, sería la forma de verlas en la barra de direcciones. Como dice aquí, es la URL user friendly. Podemos dejarla vacía, entonces pondrá el mismo name, pero en minúscula. Podríamos opcionalmente poner una descripción y la añadiríamos. Ya la tendríamos por aquí. Y una segunda categoría que sea sistemas operativos. Y lo mismo. Artículos, que sería el equivalente en español de post, sobre sistemas operativos. ¿Vale? Después, si nos vamos al apartado post, como vemos, este pertenece a la categoría un categorice, no está categorizado, pero podríamos con un quick edit decirle que pertenece, por ejemplo, a redes, y la quitamos de aquí. Al actualizar veremos que tenemos la categoría redes, que tiene de momento un solo post, y esto nos permitirá luego, a base de menús, filtrar contenidos en nuestra página principal. Eso en cuanto a categorías. Lo primero que vamos a hacer, para que veáis un poco el editor que incorpora por defecto, es un post. Para eso nos vamos al apartado post y pinchamos aquí o aquí arriba para añadir uno nuevo. Y todo post, como ya se vio en Blogger, pues tendrá un título y tendrá contenidos. ¿Vale? Este editor vamos a ver que es como muy modernito, pero nos deja menos control sobre las cosas que podemos hacer. Aquí iría pues el texto del post. Podríamos incluir diferentes párrafos, paragraphs en inglés. Podríamos añadir contenido visual, añadiendo una imagen a la librería de medios y poco más. Entonces, lo primero que vamos a hacer también, para que entendáis el concepto de plugins, es instalarnos uno que es el editor clásico. Esto lo podemos dejar de momento en modo publicado, luego lo podremos editar, y en el apartado plugins vamos a instalar un primer plugin pinchando en el botón Add New o en este iconito de aquí, y donde pone el keyword vamos a buscar el editor clásico. No es este. No aparece. El Classic Editor, hay que fijarse que es de los contribuidores de WordPress, y la versión la pone, si le pinchamos aquí en More Details, compatible con
el 5.3 y la versión es la 1.5. Esta es la versión correcta del editor clásico. Vale, pues lo vamos a instalar. Y cuando ya está instalado, bien desde aquí o bien volviendo a plugins, donde vemos todos los que hay instalados, tenemos la posibilidad de activarlo. Ya lo tenemos activado. Si volviésemos al post de prueba que habríamos empezado antes y lo editamos, veis que el editor, el entorno es bastante más, bajo mi punto de vista, bastante más amigable. Para continuar con el tema de los artículos, vamos a ver cómo se puede cargar imágenes en la librería de medios de nuestro WordPress. En principio no tenemos nada, y una página que sugiero yo para descargar contenidos que sean libres es Pixabay, ¿vale? Donde podemos buscar, por ejemplo, la categoría redes. Y aquí tenemos imágenes gratuitas, en la gran mayoría de las veces sin necesidad de que reconozcamos al autor o pongamos la fuente, y podemos descargarnos pues unas cuantas. Por ejemplo, esta de aquí, si os fijáis aquí, es gratis para uso comercial y no requiere de reconocimiento. Podríamos descargarla en diferentes formatos. Para no sobrecargar mucho la web, lo vamos a descargar en el formato más pequeñito para que veáis cómo se prueba esto. Lo guardaríamos, iríamos a la carpeta donde lo ha descargado y, volviendo a nuestro blog, podríamos añadir un nuevo contenido multimedia simplemente haciendo drag and drop. Cuando ya lo tenemos, lo podemos editar, etcétera. Pero volviendo de nuevo en el apartado post a nuestro artículo, la forma que tendríamos de insertar una imagen, voy a borrar esto que se ha quedado de antes cuando iniciamos el artículo, sería añadir media, seleccionar ficheros de la librería de media que tenemos por aquí. Podríamos rellenar el texto alternativo por si en algún momento el navegador no pudiese cargar la imagen. Todo esto que se rellena aquí en estos campos de texto viene muy bien para el tema del SEO, que es el Search Engine Optimization. Es, digamos, para potenciar que Google valore nuestra página en base a unas palabras clave o keywords, y cada vez que insertemos un objeto multimedia pues convendría añadir estas cosas. Podemos decir que esté centrada y podemos decir inclusive que tenga un enlace a un sitio que consideremos oportuno, una custom URL, a una página de attachments, de adjuntos al propio fichero de imagen que estamos subiendo, por hacer un ejemplo, y la URL a la que llevará pues es este JPG que hemos subido, ¿vale? Podríamos dejarlo así, o podríamos decir que cuando se pinche en esa imagen, por ejemplo, lleve a una web determinada, por ejemplo a Sospedia. Publicaríamos o haríamos una actualización del post, y desde el panel donde estamos editando el post tenemos posibilidad de ver el post. Nos dice el permalink, la URL user friendly, etcétera, ¿vale? Podríamos un poquito más para abajo decirle a qué categoría pertenece, ya que era una imagen de redes, pues la ponemos en redes, y podríamos aquí poner diferentes tags que serían palabras clave que aparecerían junto al artículo cuando el usuario lo esté viendo. Ya que he utilizado el concepto de SEO, hablaremos de SEO, hablaremos de Google, hablaremos de redes. Cuando las tengáis todas completas añadís. Si se os ha olvidado alguna, pues post la podéis seguir añadiendo. Y un post además podría tener aquí debajo una imagen digamos característica que aparezca junto al resumen del
del texto. Para que veáis que puede ser una imagen distinta, vamos a buscar otra. Si volvemos aquí atrás, ya que habíamos hecho la búsqueda de redes, vamos a poner otra imagen, esta de aquí. La descargamos en un formato más pequeñito. La guardo. Volveríamos al blog y aquí podríamos añadir por medio del upload, arrastrar, la seleccionamos y la estableceríamos como la imagen feature. Aquí lo mismo, podríamos tener un texto alternativo. Creo que tenía en el portapapeles copiado lo de antes, para que veáis que estos campos conviene, con cabeza evidentemente, rellenarlos. La estableceríamos, la imagen no aparece a nivel de post, guardaríamos, y si vamos a la ventana de incógnito que tenemos abierta, de momento no aparece, pero cuando nos vamos a blog, pues aparece el primer post, el título, aparece la imagen destacada y aparecería el artículo en sí. Si pinchamos en el propio artículo para leerlo a página completa, según esta plantilla, la de la macetita, pues la imagen aparece aquí arriba, el título del post, el texto del post y una imagen. Recordar que habíamos hecho que cuando se pinchara en la imagen, pues fuera a una URL concreta. Esto en cuanto a posts, en cuanto a artículos. Las páginas son muy parecidas. También tenemos aquí unas cuantas que nos ha hecho el propio WordPress al ser instalado. Y principalmente esta, que es, digamos, el índice de nuestro blog, la de contacto, la de quiénes somos, las conservaremos, pero las personalizaremos más adelante. Y como os he dicho, la de la política de privacidad, las cookies y el aviso legal, las tendremos que hacer y hacerlas visibles en nuestra página. Pero para que veáis cómo funciona, por ejemplo, si vamos al texto del About, podríamos editarlo, podríamos traducir el idioma, decir quién soy, o who am I, podríamos borrar este texto y incluir aquí, por ejemplo, el texto que consideréis que, digamos, os haga una presentación. En mi caso, pues voy a poner un pequeño texto, como que soy profesor de la Universidad Internacional de Valencia, que imparto asignaturas en el máster de ciberseguridad, en concreto estas dos, ¿vale? Para que veáis que se puede poner lo que consideréis oportuno. Y si queremos, por ejemplo, podemos añadir una de las fotos que tenemos por aquí y actualizar. De forma que si nos vamos a la página principal, vamos al home, actualiza, vamos al quiénes soy y aquí aparecería el contenido que hemos establecido. Siguiendo un poquito con las páginas, esta página de aquí está vacía, es la página que hace que se muestren los últimos posts que tenemos. La página de contacto la personalizaremos en otro vídeo haciendo un formulario de contacto. De momento vamos a dejarla preparado. ¿Vale? Y la actualizaremos así. Igual que antes, podemos traducir al español y actualizar. De forma que si volviésemos por aquí, al darle a F5, el contacto aparece actualizado. El blog lo podemos dejar así y home pues podríamos traducirlo como inicio. Si os vais a páginas, el sample page la podríamos mandar a la papelera y este que es el front page la editaríamos y como título podríamos decirle inicio. Y todo este contenido la verdad es que se podría borrar. Recordar que si aprieto Shift Control Fin borraría todo. Podríamos actualizarlo. Iríamos al blog. Parece que no actualiza el texto de la home.
pero bueno, ya está vacío, el título sí que es inicio. Esto posiblemente sea un menú, que lo veremos en vídeos siguientes. De todas formas, ya que lo he mencionado, en apariencia menús, seguramente habrá un menú con un custom link que va a la página principal, y el navigation label, la etiqueta de navegación, en lugar de ser home en inglés, pues la vamos a traducir. Guardamos el menú y comprobamos que ya tenemos todo traducido al español, con inicio, que va a la web principal, quién soy, que va el contenido de quién soy, blog, los posts, ordenados como os he dicho antes cronológicamente, y la página de contacto, que haremos un poco más adelante. Y hasta aquí este segundo vídeo, para personalizar un poquito lo que sería el aspecto de WordPress, conocer lo que son los posts, lo que son las páginas, lo que son las categorías, y en el siguiente vídeo vamos a importar todo el trabajo que teníamos hecho en Blogger.